ya lo logramos. Muchas gracias por estar pendientes de este proceso formativo. Solo vamos a dar unos minutitos para que las personas que estaban ahí preguntando en el grupo, pues se puedan ir uniendo a esta sesión y ya podamos dar inicio. Conecte, vea, me comienza tus números de conexión. Bueno, vamos a dar inicio entonces. Muy buenos días nuevamente para todos. Veo que ya se conectaron más personas y pues vamos a dar inicio a esta sesión informativa. eh, pues en seguimiento al desarrollo del cronograma del curso de profesionalización, ¿verdad? En fortalecimiento de capacidades en materia de ciberseguridad y también de ciberdelitos. El día de hoy tenemos a bien desarrollar lo que es el módulo sobre explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Para ello tenemos como invitado al licenciado Byron Velázquez. Él es gerente nacional del programa INMEC para Guatemala. Él es un economista, un profesional economista, abogado y notario, egresado de la Universidad San Carlos de Guatemala. Asimismo, pues tiene un doctorado, ¿verdad?, en Derecho. El licenciado Velázquez es profesor titular en la USAC desde hace más de 25 años y actualmente pues trabaja, ¿verdad?, en lo que es el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados y de adopciones. Ha estado directamente trabajando como director trabajó como director del Consejo Nacional de Adopciones, actual evidencia y ha estado ejerciendo sus profesiones. Así que le damos la más cordial bienvenida al licenciado Byron Velázquez, quien va a tener a bien el poder desarrollarnos el día de hoy lo que es la temática de explotación sexual en línea. Antes de darle la palabra al licenciado, solo quisiera recordarles a los participantes el mantener
por respeto al profesional disertante y a todos sus compañeros, sus audios, ¿verdad? Apagados, sus micrófonos apagados para que no tengamos interrupciones y ya pues el licenciado Velázquez les estará dando los espacios en los que ustedes van a poder tener directamente una intervención, hacer alguna consulta, alguna preguntita que ustedes quieran resolver, él les irá dando los espacios. Así que bienvenidos a todos y bienvenido, licenciado Velázquez. Gracias por acompañarnos en este día. Muchas gracias, licenciada, muy amable. Agradezco a la SBET la oportunidad de poder compartir con ustedes esta temática del abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes que ahora se está dando principalmente en línea. Realmente esta es una realidad que no es nueva, es algo que ha existido desde hace muchos años, no es algo que surgió con el Internet. El abuso y la explotación sexual ha ocurrido prácticamente desde los orígenes de la sociedad. Sin embargo, hoy vamos a conocer cómo esta realidad ha ido evolucionando y llega a lo que hoy conocemos como el abuso y la explotación sexual en línea. Pero antes de seguir avanzando, me gustaría que me comentaran o que me escribieran. No tengo la posibilidad de hacer una encuesta, pero vamos a ver si es posible que a través del chat me puedan contestar la pregunta. Eh, las niñas, niños y adolescentes que ustedes están atendiendo y que están abrigados de manera temporal en los hogares, ¿tienen acceso a un dispositivo para poder entrar al Internet? ¿Tienen acceso? ¿Sí o no? Les agradecería que me puedan contestar, por favor. Preferiblemente si es en el chat, pero si alguien tiene la posibilidad de hacerlo con el micrófono, también se acepta. Bien, ya tenemos la respuesta. Buenos días, buenos días. Mi Leticia, nombre es Leticia. ¿Me escuchan? te escucho, Leticia. Bueno, yo soy la trabajadora social del Hogar La Asunción y recordemos que a partir del COVID-19 se dio la necesidad de utilizar ahí sí que las tablets o las computadoras y se les dio acceso a los niños, porque por ejemplo, a los adolescentes prácticamente, ¿verdad? Para que pudieran llevar sus clases en línea. Entonces, por ejemplo, nosotros sí, en este hogar hay un laboratorio y sí tienen acceso a, a un dispositivo los niños, Ah, qué bien. pero de manera supervisada, obviamente. Entiendo, Leticia. Muchas gracias por su participación. Bien, ya algunos han contestado por el chat. Tengo 4 respuestas. 3 han contestado que las niñas, niños y adolescentes sí tienen acceso y una persona ha contestado que no. Los demás no han tenido la posibilidad de contestar. Estamos, ¿qué? Tenemos presentes a 39 personas en este momento, ¿verdad? Muy bien. Entonces, voy a compartir una presentación para poder hablar de este tema. Bien. Tal vez Lucy nos hace el favor de apagar el micrófono. Perdón, Nelly, que me indicó algo. Lucy, que si puede apagar su micrófono, le decía. Bien. Eh,
Unidos y tiene a su pequeñito ahí metido en esa jaulita. Prácticamente nosotros hoy diríamos, a la gran, eso no es posible. De repente podemos ver a una persona que lleva en una de esas cajitas a un perrito cuando van de viaje, ¿verdad? Pero meter a un niño es una cuestión un poco extraña. Sin embargo, en aquella época, entre los 50, los 60 del siglo anterior, pues eso se veía como algo normal. Hubo sociedades, o hay comunidades incluso ahora, en donde se ve como normal que un adulto contraiga matrimonio con una niña. También existe la posibilidad de que se vean a niñas en un proceso de gestación y hay comunidades en donde esto puede verse todavía como normal. Y hace algunos años eso era común. Si ustedes le preguntan, por ejemplo, a su abuela a qué edad empezó a tener hijos, pues posiblemente muchas de las señoras de hace unos 30, 40 años, pues atrás comenzaron a tener hijos incluso antes de llegar a los 18 años. Entonces, eso en algún momento fue normal. Fue normal, por ejemplo, que en algún momento las niñas, niños y adolescentes puedan ser utilizados en actividades de prostitución. Sin embargo, estamos hablando de una época en la cual las niñas, niños y adolescentes prácticamente eran vistos como cosas, como objetos, no eran considerados personas. Tal es así que, por ejemplo, seguramente ustedes en el hogar en el que están podrían hacer una revisión de sus expedientes y si tienen niños que entraron al hogar hace alrededor de unos 15 años, pues todavía habían algunos juzgados en donde cuando dictaban la sentencia decían que el niño tenía que quedar en depósito. Betsy Aguilar, ¿podríamos apagar el micrófono, por favor? Muchas gracias. Entonces, resulta que podemos encontrar sentencias, incluso en Guatemala, ahí por el año 2000, 2007, en donde resulta que los jueces están colocando en depósito a esas niñas, niños o adolescentes que se encuentran abrigados en nuestros hogares. ¿Qué nos muestra eso? ¿Por qué están utilizando la figura de depósito? Ah, porque están viéndolo como una cosa. A las niñas, niños y adolescentes, históricamente se les veía como cosas. Sin embargo, hay un cambio importante en 1989. Al seno de Naciones Unidas, los estados van a aprobar la Convención sobre los Derechos del Niño. Cuando se aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, prácticamente se está reconociendo que los niños no son cosas, no son objetos, sino son personas. Y como son personas, pues entonces son sujetos de derecho. Por ejemplo, antes de la convención, muchos de nosotros cuando asistíamos a la escuela, pues resulta que cuando nos portábamos mal, éramos muy inquietos, pues los maestros venían y hacían uso del castigo físico. Incluso todavía hay hogares, seguramente, y ustedes los conocen, en donde el castigo físico todavía sigue siendo utilizado. Entonces, ¿qué es lo que muestra el uso del castigo físico? Realmente lo que muestra es que no estamos reconociendo el carácter de persona para esa niña, ese niño, ese adolescente. La Convención sobre los Derechos del Niño dijo, las niñas, niños y adolescentes son personas y como tales son sujetos de derecho. Y por tanto tienen derecho ¿a qué? Pues tienen muchos derechos y se reconocieron en esta convención desde 1989. Para nosotros es interesante un derecho que está contenido en uno de esos 54 artículos que componen la convención y ese es el del artículo 17. ¿Y a qué hace referencia el artículo 17 de la convención? Dice que los niños van a tener derecho a que los estados reconocen la importante función que desempeñan los medios de comunicación y velarán porque los niños tengan acceso a información y material procedente de diferentes fuentes, nacionales o internacionales. El niño tiene derecho a acceder a la información. Y si el niño tiene derecho, quiere decir que existimos obligados a permitir ese derecho. Bueno, derecho a acceder a la información. ¿Por qué es importante acceder a la información? Es importante acceder a la información porque esta nos va a ayudar a formarnos. Las niñas, niños y adolescentes son personas.
pero son personas que están en un proceso de formación. Como están viviendo un proceso de formación que esperamos que mediante esa progresiva autonomía los coloque en una condición en donde ya ellos por sí mismos puedan tomar sus decisiones, pues entonces hay que ayudar a ese proceso de formación. Por ejemplo, ustedes están abrigando a niñas, niños y adolescentes. Muchos de ellos están allá con ustedes por una orden judicial. Pero esa orden judicial se supone va orientada a que el abrigo sea de carácter temporal. Y la temporalidad del abrigo en exceso, pues llegaría a los 18 años. Nosotros no podemos seguirlo abrigando. Después de los 18 años, esa niña, ese niño, ese adolescente tiene que salir del hogar, pero no vamos a cuidarlo allá en el hogar, encerrado en una burbuja, y que cuando cumple 18 años, pues el juez nos dice, pues ya no puede seguir abrigado en el hogar, y entonces nosotros venimos y le decimos, te abrimos la puerta y te vas. Tenemos que crear condiciones para que él esté preparado para ese momento. Tenemos que lograr que él vaya desarrollando progresivamente su autonomía para que después pueda integrarse a la vida adulta en la sociedad. Y para eso hay que prepararlo. Entonces, la información es importante y no solo para las niñas, niños y adolescentes que podrían estar abrigados en un hogar, también para los que están en casa, para mi hija, para mi hijo, para mi sobrino, para mi sobrinita, para todos ellos es importante acceder a la información, porque esta les va a ayudar en ese proceso de formación que va a lograr una autonomía progresiva y que les va a permitir integrarse de una manera apropiada a la sociedad. El artículo 17 de la Convención está reconociendo ese acceso. Ahora, ¿en dónde está la información? Pues resulta que allá en 1989, lo normal es que la información se encontrara en los libros. Cuando uno escuchaba una palabra y no sabía su significado, pues lo que le quedaba era ir a la casa, buscar en el diccionario la palabra y hasta ahí se enteraba. Cuando a uno le dejaban una investigación, pues iba a una biblioteca, prestaba un libro, leía y tomaba Sí, apuntes está en bien. su Ahí cuadernito. no tiene llave. Solo se empuja la puerta. Entonces, así se conseguía la información, pero el tiempo ha cambiado, ¿verdad? Y prácticamente por ahí, por 1989, empezó a darse una generalización del uso del Internet. El Internet se generalizó y en la medida que se generalizó, cada vez contuvo más información. Y en ese contexto, pues resulta que hoy, cuando nosotros queremos acceder a la información, bien podemos seguir buscándola en un libro, pero ahora principalmente la podemos encontrar en el Internet. Ahí en el Internet encontramos la respuesta a cualquiera de nuestras preguntas. Es tal el caso que, por ejemplo, yo tengo una duda y rápido abro mi teléfono en un buscador, hago la pregunta. Normalmente usamos Google, ¿verdad? Y decimos, ¿cuál es no sé qué y no sé cuándo? Y Google rápido nos responde. Entonces, hasta San Google le dicen algunos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy la información la encontramos en Internet. El Internet contiene buena parte de la información. Entonces, las niñas, niños y adolescentes ahora necesitan tener acceso a la información y la información está en el Internet. Y para acceder a la información se necesita tener un dispositivo. Ahora, el Internet se ha vuelto muy importante, muy importante. Nos va a ayudar a muchas cosas. Por ejemplo, nos permite estar compartiendo en este momento. Como ya dijo antes una compañera, pues durante la época de la pandemia fue el espacio en el cual las niñas, niños y adolescentes pudieron continuar con sus procesos formativos, con sus procesos educativos. Bueno, pues resulta que en ese contexto lo que hay que considerar es que a pesar de que el Internet es una herramienta valiosa que nos puede facilitar la comunicación, que nos permite tener información, que nos permite recrearnos, pues también encierra ciertos riesgos. Y esos riesgos hay que enfrentarlos. ¿Y cómo podemos enfrentar esos riesgos? Bueno, pues resulta que, según UNICEF, existen tres tipos de riesgos. Y estos riesgos son fundamentalmente riesgos de contacto, riesgos de contenido, riesgos de conducta. ¿En qué consiste cada uno? Los riesgos de contacto. ¿Con quién va a entrar en contacto cuando esté en el Internet la niña, niño, adolescente?
El Internet es un mundo aparte, ¿verdad? En donde andan las personas navegando y nos vamos cruzando unos con otros. Pero, ¿a quién nos vamos a encontrar? La verdad es que encontrar personas que anden buscando hacer el mal es algo común y no solo en el Internet ocurre. Nosotros en cualquier lado podríamos encontrar una persona que signifique una amenaza para nosotros. Por ejemplo, seguramente todos ustedes recordarán que de niños les daba el consejo papá o mamá de que no hablaran con extraños, que si iban al parque, pues no recibieran un dulce, un helado de un extraño. ¿Por qué nos recomendaban que no habláramos con extraños? Nos recomendaban que no habláramos con extraños porque uno nunca sabe qué anda buscando ese extraño que se está acercando a uno. Entonces, no hay que hablar con extraños. ¿Eso qué es? Riesgos de contacto. Ahora en el Internet hay quienes creen que ahí no existe la posibilidad de ese contacto. ¿Por qué? Porque las niñas, niños y adolescentes de repente están en su dormitorio o en el caso de los hogares, por ejemplo, como bien dijeron antes, están en un laboratorio y en ese laboratorio hasta podríamos tener cámaras, ¿verdad? Y ahí están los niños trabajando en las computadoras y diríamos nosotros, pues ahí están seguros, ¿con quién se va a contactar? No hay un extraño que vaya a entrar ahí. Pero la verdad es que el Internet abre puertas que no son las que captamos fácilmente con nuestros sentidos, y por ahí pueden estar entrando extraños al hogar. O sea, el Internet es una ventana por la cual se nos puede entrar cualquier extraño y contactar a una de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ese es un riesgo que alguien los contacte a través del Internet. Y obviamente esa persona que los contacte, existe la posibilidad que lo que ande buscando es obtener algo de la niña, algo del niño, algo del adolescente. Se puede contactar a través incluso de los juegos, a través de cualquier aplicación que tenga la posibilidad de un chat. Por ejemplo, a través de los juegos normalmente existen comunidades, porque ahora los juegos no se juegan solamente una persona, sino se juegan en comunidades en línea y entonces ahí se entra en contacto. El extraño normalmente busca al niño que tiene alguna personalidad particular en el Internet, por ejemplo, aquel niño que entra poco o aquel niño que juega mucho, y son elementos que esta persona va a ir considerando para poder abordar a ese niño, para poder tratarlo bien. Si nosotros en nuestro hogar tenemos niñas, niños y adolescentes que han sufrido mucho o que tienen muchas dudas de lo que puede haber en este mundo exterior al hogar, pues es posible que sean fácilmente presas de un extraño a través del Internet. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es orientar a los niños, decirles igual que cuando nos decían a nosotros y cruzábamos la puerta de la calle, no hables con extraños, pues lo mismo tenemos que Adelante. decirle a nuestros niños ahora dentro de los hogares. Dentro de Cierra los por hogares favor. tenemos que decirles a los niños que no tienen que hablar con extraños, que no tienen que entablar comunicaciones con extraños, que si tienen una cuenta de Facebook, que si tienen acceso a una plataforma que permite comunicación, se comuniquen siempre con personas que ellos conocen, no con extraños, porque los extraños no sabemos qué es lo que anden buscando. El segundo tipo de riesgos que se puede dar en el Internet es el de contenido. ¿Qué es lo que se va a ver en el Internet? ¿A qué van a acceder las niñas, niños y adolescentes? En el Internet está la información, pero cuando se ven las estadísticas resulta que por lo menos las 2/3 partes del contenido que hay en Internet, las 2/3 partes es pornografía, es contenido violento. Entonces, la posibilidad de que yo entre al Internet y acceda a contenido violento, a contenido pornográfico, es relativamente fácil. Es alta la probabilidad. ¿Qué pasa si las niñas y los niños acceden a un contenido de ese tipo? Bueno, pues se van a formar imágenes distorsionadas de la realidad. Van a pensar que, por ejemplo, el mundo es así de violento como lo que se ve en diferentes partes o capítulos o episodios que se puedan dar en el Internet. O de repente podría considerar que las imágenes de carácter pornográfico que puede ver ahí son la realidad.
En el caso de los adolescentes, por ejemplo, muchas veces pueden tener inquietudes cabalmente porque están viviendo un momento en el que su cuerpo está cambiando. Las dudas, ¿a quién se las plantean? Puede ser que las estén haciendo a través del Internet y ahí van a acceder a un contenido que no es el apropiado. ¿Qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es orientar a las niñas, niños y adolescentes, orientarlos de una manera en la cual ganemos su confianza, para que ellos puedan plantearnos a nosotros sus dudas, sino a través del Internet, para que reciban una orientación más apropiada. Pero eso no se trata de que venga niño, venga niña, yo le voy a hablar de este tema. Es una cuestión que tiene que crearse en un ambiente apropiado, que tiene que implicar el ganarse la confianza de la niña y del niño. Y por el otro lado, pues lo que me queda es que si tengo un laboratorio de computación, pues debo de trabajar en la ciberseguridad del laboratorio. Y en ese contexto, pues yo puedo tener control sobre el router, que es el que permite el acceso al Internet, para bloquear ciertos elementos. Yo puedo tener control sobre los dispositivos. Existen los controles parentales que son utilizados en la familia para evitar que las niñas, niños y adolescentes accedan a un contenido que no es apropiado. Igual ocurre en el laboratorio del hogar, en las computadoras que tienen las niñas, niños y adolescentes del hogar disponibles. Nosotros podemos hacer uso de las plataformas que permiten el control parental para que entonces estemos protegiendo a esas niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, el Internet ha cambiado mucho y por eso es que se necesita constantemente estar adecuando esos programas de control parental para asegurar que el dispositivo no tenga acceso, que el router no permita acceso a sitios web. Todos esos son elementos en los que hay que trabajar para lograr una protección apropiada de las niñas y adolescentes. El Internet es bien particular, porque, por ejemplo, es casi como la televisión, así era al principio. En la televisión, ¿qué hacemos nosotros? Cuando nosotros estamos viendo televisión, pues estamos haciendo uso de los sentidos de la vista y del oído, ¿verdad? Vista y oído son los que nos sirven cuando estamos ante la televisión. Bueno, pues resulta que así era el Internet al principio, solo era para contemplarlo. Yo veía imágenes, yo veía videos, yo escuchaba música, yo leía, solo era contemplación con los oídos y con la vista. Con el paso del tiempo, ahí por el año 2000, el Internet evolucionó y aparecieron las redes sociales. Las redes sociales traen un complemento más para el Internet y es que van a permitir la interacción. Ahora, ya con las redes sociales hay una interacción y esa interacción da lugar, por ejemplo, a que nosotros podamos dar un like, un dislike, poner unos corazoncitos, unos puñitos, las manitas, pero también existe la posibilidad de que escribamos textos, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, pues hay quienes van a usar el Internet para poder reaccionar, para poder hacer alguna actividad. Y cuando hacen una actividad, esa actividad puede ser, por ejemplo, molestar a otra persona en el Internet. Hay un niño que tiene en su perfil una foto, pues los otros niños vienen y cuestionan esa foto. Ahí están haciendo posiblemente un ciberbullying. Existe la posibilidad de que los niños se tomen fotos y las compartan en el Internet. Eso da lugar a la posibilidad de sexting, por ejemplo. Entonces, esos son los riesgos de conducta. Los riesgos de conducta resultan de la posibilidad que da el Internet de poder interactuar. Cuando nosotros podemos interactuar, estamos expuestos a riesgos de conducta, a que nuestra conducta puede implicar cierta complicación para otra persona. Entonces, esos son los tres tipos de riesgos que se dan en el Internet. Pero insisto, estos riesgos no son nuevos. Estos riesgos no es de que como nació el Internet nacieron estos riesgos. Estos riesgos siempre han existido, solo que ahora pues se están facilitando a través de las tecnologías también. Esos riesgos los vivimos cuando no existía el Internet y se viven ahora, solo que en un contexto diferente. Bueno, ahora, ¿qué es lo que queda? Lo que queda es que por un lado hemos hablado de que los niños tienen derecho a acceder al Internet y por el otro lado hemos hablado de que cuando acceden al Internet están expuestos a ciertos riesgos.
Alguien podría venir y pensar, qué bueno que en mi hogar, ¿verdad? Qué bueno que en el hogar que nosotros trabajamos no tienen los niños acceso al Internet. ¿Y por qué qué bueno? Ah, porque entonces, como no tienen acceso al Internet, no están expuestos a los riesgos de contacto, de contenido y de conducta. Los estamos protegiendo bien porque no están expuestos a esos riesgos. Qué bueno que no tenemos Internet. Qué bueno que no tienen acceso a los dispositivos. Pensar así no es lo más apropiado, porque efectivamente estamos evitando estos riesgos, pero lo estamos haciendo a costa de la vulneración de un derecho. ¿Cuál es el derecho? El derecho es acceder a la información para poder contribuir en su desarrollo y que progresivamente llegue a alcanzar aquella autonomía que le va a permitir integrarse a la sociedad. Nosotros no podemos bloquear, no podemos vulnerar los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, ¿qué es lo que queda? Pues hay que darles acceso al Internet, pero hay que trabajar en la reducción de los riesgos. No se trata de que no te doy el derecho para que no estés expuesto a los riesgos. Se trata de facilitar el acceso a ese derecho, a la realización del derecho y protegerlo reduciendo los riesgos que encierra cuando él accede a Internet. Bien. Ya la Convención sobre los Derechos del Niño nos hablaba de algunos elementos interesantes acá, y en ese sentido decía que los niños estaban expuestos a la posibilidad de la explotación y el abuso sexual. Entonces, allá en la convención en 1989, los estados se comprometieron a tomar medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño. Y dijeron que esas medidas iban a estar orientadas a qué. Esas medidas iban a entrar desde la prevención, ¿ya? O sea, el Estado debe prevenir. ¿Y qué pasa si aun cuando hacemos esfuerzos para prevenir, lamentablemente se va a dar el abuso y la explotación sexual? Pues el Estado está obligado también a poder apoyar a quien ha sido víctima, pero por el otro lado también en crear las instituciones y hacer las investigaciones correspondientes para poder deducir las responsabilidades al actor de aquel delito. Está también la posibilidad de darle tratamiento a quien han sido el agresor para que pueda superar esa situación y no se pueda dar una reincidencia. Estos son los compromisos del Estado. El Estado dijo, voy a tomar todas las medidas necesarias en lo legislativo, en lo administrativo, en lo social y en lo educativo. ¿Para qué? Para prevenir y para actuar si lamentablemente eso ocurre y lograr el restablecimiento de los derechos. Bueno, pues resulta que también en el artículo 34 de esa misma convención se compromete el Estado a que va a realizar ciertas prácticas que implican que impedir las prácticas, las medidas tomadas por el Estado, van a impedir que, van a impedir la incitación o coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal. Van a permitir o van a impedir la explotación del niño en las actividades de prostitución. Van a impedir la explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. A eso se comprometieron los estados. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues como hemos dicho, aquí está el Internet, las niñas, niños y adolescentes acceden a él y resulta que ahora es posible que encuentren a un depredador sexual. Entonces, los riesgos existen y hay que trabajar en la protección. Algo que vale la pena aclarar aquí es que hemos estado hablando del abuso y la explotación sexual. ¿Qué diferencia hay entre abuso y explotación sexual? ¿O qué es cada uno de estos dos conceptos? En ese sentido, vamos a hablar primero de el abuso. ¿Qué es el abuso? El abuso se va a dar ¿cuándo? El abuso se va a dar en una relación. Y una relación lo que implica es por lo menos dos, ¿verdad? Dos personas. Hay una relación social, hay dos personas ahí. ¿Cómo son las relaciones entre las personas? En las relaciones que se dan entre las personas, a veces las dos personas están al mismo nivel. Hay simetría entre ellos.
Pero hay ocasiones en donde entre las dos personas hay asimetría de poder, ¿ya? Hay ocasiones en donde las dos personas están al mismo nivel y hay ocasiones en donde hay una persona que está arriba y otra que está abajo. Donde hay asimetría de poder, ¿eso es malo o es bueno? Pues realmente eso es normal. Eso no se puede calificar de malo o de bueno, eso es normal. La asimetría de poder es normal. Por ejemplo, ustedes forman parte de un equipo multidisciplinario dentro de un hogar, ¿verdad? Bueno, pues formando parte de ese equipo, seguramente hay un director del hogar y ustedes tienen una relación con el director del hogar, pero ahí hay una asimetría de poder. ¿Por qué? Porque el director representa autoridad sobre mí. Entonces, hay asimetría de poder ahí en nuestro lugar de trabajo. Hay asimetría de poder entre nosotros profesionales de un equipo multidisciplinario y las niñas, niños y adolescentes que estamos cuidando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos adultos, formados, tenemos autoridad frente a esas niñas, niños y adolescentes que son personas en un proceso de formación. Hay asimetría de poder. Incluso dentro de nuestra casa hay asimetría de poder. Tenemos, por ejemplo, a mamá y a papá con los hijos. Hay asimetría de poder. Papá y mamá representan autoridad para los hijos. Y hay quienes dicen que entre papá y mamá también hay asimetría de poder, ¿verdad? Porque la señora normalmente es la que tiene el poder dentro de la casa y uno está sumiso a lo que ella le permite hacer. Entonces, la asimetría de poder es algo normal. En cualquier lugar que vayamos podemos encontrarla. Si vamos a la iglesia, ahí vamos a encontrar que hay asimetría de poder. Si vamos a un club deportivo, ahí también vamos a encontrar asimetría de poder. La asimetría de poder es normal en esta sociedad. Ahora, el problema se va a dar cuando el que tiene el poder obliga al que está supeditado a realizar una conducta en contra de su voluntad. Cuando eso ocurre, entonces estamos hablando de abuso. El abuso implica que el que tiene el poder obliga al que está supeditado a realizar una conducta en contra de su voluntad. Ahora, si la conducta que se está realizando es de contenido sexual, el abuso es sexual. Entonces, ¿cuándo ocurre el abuso sexual? El abuso sexual ocurre cuando hay una asimetría de poder y el que tiene poder obliga al otro a realizar conductas de carácter sexual en contra de su voluntad. Ahora, ¿qué pasa en Holanda? No es nuestra obligación escuchar este taller, si no lo escuchamos no nos revalida. Entiendo, Holanda. Bien. Bueno, entonces sigamos escuchando. ¿Qué es lo que pasó acá? Bien, entonces cuando se trata de una relación entre un adulto y un niño, ¿qué es lo que tenemos ahí? La relación entre un adulto y un niño siempre va a ser de asimetría de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el adulto es una persona que ya está formada y el niño es una persona que está en un proceso de formación. Entonces, siempre hay asimetría de poder. Si hay un adulto que está obligando a un niño a realizar conductas de contenido sexual, pues entonces eso se entiende como abuso sexual. Alguien podría decir, sí, pero si la niña lo hace de manera voluntaria, si el niño lo hace de manera voluntaria, bueno, pues la verdad es que no podemos entender que lo hace de manera voluntaria. ¿Por qué? Porque la niña, niño o adolescente es una persona que está en un proceso de formación y como está en un proceso de formación, el derecho viene y lo protege y dice, todavía no puedes tomar ciertas decisiones, ¿ya? Porque estás en formación. Cuando hayas alcanzado la formación, las vas a poder tomar. Entonces, las decisiones que pueden tener relación con esas conductas de carácter sexual no corresponden a una niña, niño o adolescente. Ellos no pueden emitir su consentimiento todavía. Y como no pueden emitir su consentimiento, no se puede alegar que lo hacen bajo su voluntad. Siempre que hay un adulto y una niña, un niño, un adolescente en esa relación, se va a entender que hay abuso sexual. Ahora, ¿cuándo ocurre la explotación? La explotación lo que va a implicar es que una persona no se va a conformar con la gratificación que logra de carácter sexual, sino todavía va a buscar intercambiar ese beneficio que ha recibido para poder obtener otro beneficio que puede ser económico, social o político. Esto tal vez se puede entender mejor en este esquema.
Aquí tenemos a un agresor sexual que va a trabajar en el Internet, que va a buscar contactar a un niño, pero lo va a hacer utilizando un perfil falso. No va a presentar su rostro tal como es, va a poner un perfil, va a poner una foto que no le corresponde, va a ponerse una máscara a él y va a empezar a navegar en el Internet. Va a tratar de contactar a un niño que se encuentra en una situación de vulnerabilidad. ¿Y qué niño se encuentra en una situación de vulnerabilidad? Pues en general todos los niños son más vulnerables que los adultos, ¿verdad? Esto es en general. Por eso aquel viejo chiste de que si el barco se está hundiendo, ¿quiénes tienen que saltar primero, verdad? Primero los niños, después las mujeres, después los hombres. Bueno, pues desde ahí nos han ido enseñando que existe una vulnerabilidad. Es una vulnerabilidad que viene dada ¿por qué? Viene dada porque los niños son personas en formación y los adultos ya están formados. Entonces resulta que esos niños son vulnerables en general, más que los adultos. Ahora, y si el niño está fuera de su ambiente familiar, obviamente tiene una vulneración más grande todavía. Los niños que están abrigados en hogares son más vulnerables que los niños que están viviendo en una familia en condiciones normales. Hay estudios que muestran que el abuso y la explotación sexual se presentan con más posibilidad en el caso de niños que se encuentran con mayor vulnerabilidad. Y eso pasa con los niños que podrían estar abrigados en hogar. Igual, por ejemplo, nosotros sabemos que hay niños que viajan no acompañados cruzando la frontera, pues esos niños también se encuentran en más vulnerabilidad que aquellos niños que están viviendo en el contexto familiar. Pero todos son vulnerables. Bueno, pues este señor vino, cubrió su rostro y empezó a buscar a alguien por ahí y encontró a este niño. Este niño que está con su computadora lo contacta, le empieza a hablar bonito, lo seduce y el niño comparte una imagen, por ejemplo, donde él aparece sin ropa. Este niño es víctima de aquel adulto. El adulto ha abusado sexualmente de este niño. El abuso no tiene que darse necesariamente físicamente. No es que tengan que estar a la par. Esto ahora puede ocurrir a través del Internet. Este adulto logró conseguir una imagen de aquel niño sin ropa, por ejemplo. Este niño es una víctima y este señor es el agresor. Pero este señor agresor no se conforma con tener esas imágenes y guardarlas en una carpeta. Va a entrar en contacto con otro señor. Este otro señor que está acá solito, vestido con su traje y corbata, trabajando en la computadora, va a recibir las imágenes de aquel niño. Se las ha dado el agresor. Ahora, este señor que está trabajando acá, ¿qué es? ¿Es una víctima o es un agresor? Bueno, pues resulta que este señor también es un agresor sexual, porque cada vez que se ve una imagen de aquel niño sin ropa, se le está vulnerando su derecho, se le está violentando su intimidad. Y entonces resulta que este señor, al ver cada una de esas imágenes, está convirtiéndose en un agresor. Y si este señor, para poder recibir esas imágenes, pues pagó una suma de dinero, entregó otras imágenes o dio cualquier otro beneficio a aquel primer agresor, ahí es donde aparece la figura de la explotación sexual. La explotación lo que implica es el intercambio que permite obtener un beneficio que puede ser económico, social o político. Si este señor agresor que tenemos acá, este segundo, que no entró en contacto con el niño, ni siquiera por el Internet, pero por el simple hecho de tener y ver esas imágenes, ya es un agresor. Si este señor, por ejemplo, es nuestro compañero en la oficina y nos dice, mira, vení, mira lo que me dieron, lo que me compartieron, y nosotros llegamos y nos ponemos ahí a la par viendo lo que tiene en su computadora, también nosotros nos estamos convirtiendo en agresores sexuales. Ahora, imagínense que yo tengo a ese señor dentro de mis contactos de WhatsApp, formo parte en un grupo con él y resulta que él comparte eso en el grupo, pues todos los que formamos parte del grupo nos estamos convirtiendo en agresores sexuales también. Bien, entonces, ¿qué nos debe quedar claro? Los conceptos de abuso y de explotación sexual. El abuso es
cuando el adulto viene y obliga a la niña, niño o adolescente a realizar conductas de contenido sexual. La explotación se va a dar cuando ese agresor sexual no se conforma con la gratificación que logra, sino provoca un intercambio que le permite obtener beneficios económicos, sociales o políticos. Y ahí tenemos entonces la explotación sexual. Como hemos dicho, todo esto está contenido ¿en dónde? En la Convención sobre los Derechos. Marcela Urtúa, se le activó su micrófono. Bien, entonces, desde la Convención sobre los Derechos del Niño hemos hablado de el abuso y la explotación sexual, que antes se daba prácticamente fuera del Internet, pero poco a poco cada vez la podemos encontrar más en el Internet. Bueno, pues resulta que en ese contexto la pregunta es, los estados se comprometieron, ¿verdad?, a tomar medidas administrativas, legislativas, sociales, educativas, para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ahora, ¿se logró realmente esa protección? Pues de 1989 al año 2000, muchas cosas habían pasado, pero la protección no se había alcanzado. Entonces resulta que se dijo, hay que hacer algo con aquella convención porque no se está cumpliendo del todo. ¿Y qué es lo que ocurrió? Pues lo que ocurrió fue que vinieron los estados y dijeron, hay que ampliar la convención, hay que adecuarla a la nueva realidad. Porque como recuerdan, en 1989, ¿en dónde conseguíamos la información? En los libros. En el año 2000, estamos hablando de que ya estaba generalizado el uso del Internet, que ya existían las redes sociales, que ya aquellos riesgos que hemos explicado estaban presentes. Entonces vinieron y dijeron los estados, algo hay que hacer, hay que adecuar aquella convención. ¿Qué podemos hacer? ¿Podríamos destruir aquella y crear una nueva? No, no, no. Nos llevó muchos años crear la Convención sobre los Derechos del Niño. Lo que tenemos que hacer es permitirle evolucionar, permitirle adecuarse a la nueva realidad. En el derecho internacional, los instrumentos que permiten esa adecuación se conocen como protocolos. La palabra protocolo tiene muchas connotaciones. Por ejemplo, a veces se habla de que vamos a una reunión y es que por protocolo, ¿cómo debe estar servida la mesa? Por protocolo. ¿Cómo debo de saludar? Por protocolo, ¿verdad? Del protocolo vienen a ser normas de ética que tenemos que observar ahí en esa reunión. Pero también seguramente ustedes tienen protocolos dentro de su hogar, ¿verdad? Y el CNA a veces pide que se cuente con ciertos protocolos para conseguir la autorización o la validación de la autorización. Es otro contexto en el que se usa la palabra protocolo. Tenemos un protocolo para la recepción de las niñas, niños y adolescentes. Tenemos un protocolo para la reintegración de las niñas, niños y adolescentes con sus familias. Tenemos un protocolo para aplicar disciplina dentro de nuestro hogar. Tenemos un protocolo para preparar a los niños para la vida adulta. Existe la posibilidad de tener muchos protocolos, ¿verdad? Hasta es posible que haya un protocolo de cómo usamos los recursos de la caja chica, de cómo hacemos el presupuesto y otras cosas más. Bueno, pues ahí también se usa la palabra protocolo. En este caso, estamos usando el protocolo en otro contexto. Se van a llamar protocolos a los instrumentos de derecho que van a permitir la adecuación de un convenio. La Convención de los Derechos del Niño se va a buscar adecuar a la nueva realidad con protocolos. Y el protocolo, ¿cuántos protocolos tiene la Convención sobre los Derechos del Niño? Tiene 3 protocolos. A nosotros nos interesa uno que se conoce como el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de los niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños, la pornografía. Este protocolo fue aprobado por los estados en el año 2000 y aquí tenemos prácticamente todos los estados que forman parte del protocolo. El protocolo tiene 17 artículos y aquí, ¿qué es lo que nos interesa? Bueno, pues resulta que este protocolo empezó ya a incluir definiciones de qué es lo que se iba a entender por prostitución, por pornografía, y al final de cuentas, por eso que hemos llamado abuso y explotación sexual. Empezó a precisar las definiciones.
Y los estados asumieron ciertos compromisos. ¿Cuál fue el compromiso que asumieron los estados? Los estados dijeron, definitivamente algo hay que hacer para proteger a las niñas, niños y adolescentes. Ya desde la convención nos habíamos comprometido, ¿verdad? Pues ahora vamos a asumir un compromiso más. Allá nos comprometimos a tomar medidas legislativas, ¿verdad? Pues ahora nos comprometemos con más precisión a incluir esas conductas de abuso y explotación sexual dentro de nuestra legislación penal. Quiere decir que vamos a incluir esas conductas dentro del Código Penal. El Código Penal es un instrumento creado por la sociedad que lo que busca es castigar las conductas que no son buenas para nuestros semejantes. Nosotros tenemos conductas, ¿verdad? Algunas conductas son gratificantes para nuestros semejantes, quedan contentos con lo que nosotros hemos hecho, pero hay conductas que nosotros podríamos realizar que son perjudiciales para nuestros semejantes. Algunas conductas que nosotros hacemos y que son perjudiciales, la sociedad ha venido y ha considerado que son tan graves que deben de ser castigadas. Hay algunas que no, ¿verdad? Por ejemplo, de repente yo salgo de mi casa, el vecino está enfrente, pero voy tan deprisa y molesto que no le digo ni buenos días y de repente él hasta me saludó y yo ni le contesté. Pero nadie va a decir, esa es una conducta desagradable, no es gratificante, efectivamente, pero no es tan grave como la que podría ocurrir si yo lastimo físicamente a una persona o si yo, por ejemplo, destruyo un bien de otra persona, ¿verdad? Entonces la sociedad ha venido y ha elegido, dentro de todas esas conductas que no son satisfactorias, algunas y las ha incluido como delitos o como penas. Esas están incluidas dentro del Código Penal. Entonces, en este contexto vinieron los estados y dijeron definitivamente eso que llamamos abuso y explotación sexual, hay países en donde eso no es delito, ¿verdad? Es como no contestarle los buenos días al vecino. Abusar de una niña, de un niño, de un adolescente, abusar sexualmente, en algunos países era tan importante como no haberle contestado los buenos días al vecino. Entonces vinieron los estados y dijeron, no, 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 definitivamente esas conductas sí son graves, hay que incluirlas. Nos comprometemos a incluir esas conductas dentro del Código Penal. Lo dijeron los estados. Guatemala estaba presente ahí y se comprometió a incluir esas conductas dentro de la legislación penal. Y así hay otros elementos en el convenio, en el protocolo, perdón, que son de interés, pero a nosotros con eso nos basta para seguir avanzando. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la convención y tenemos el protocolo. Pero resulta que el protocolo fue aprobado en el año 2000, la convención en 1989. Y resulta que aun cuando ya estábamos en el año 2001, 2002, los estados todavía no habían hecho realmente muchos cambios en su legislación. Entonces vino el Comité de los Derechos del Niño, que es un órgano creado en la convención. ¿Y para qué crearon al Comité de los Derechos del Niño? Para que supervise, para que monitoree si los estados están cumpliendo con la convención. Pues para eso crearon al comité. Entonces viene el comité y ahora ya no solamente vela porque se cumpla la convención, sino los protocolos también. Y dijo el comité, no, aquí parece que es necesario aclararles a los estados qué es lo que entendemos que hay en la convención y en el protocolo. Y emitieron unas directrices. Esas directrices nos orientan a entender algunos conceptos que son importantes. Por ejemplo, resulta que desde el protocolo, y lo hemos estado mencionando, se usaban algunos conceptos, ¿verdad? Algunos conceptos como, por ejemplo, veamos, si lo tenemos acá atrás, conceptos como la venta de niños, prostitución infantil, pornografía infantil. ¿Se dan cuenta? Esos son los conceptos que utilizaba el protocolo. Prostitución infantil, pornografía infantil, venta de niños. Bueno, pues resulta que con las directrices de las que estamos hablando, se retomaron algunas orientaciones terminológicas y que lo que buscan es explicar que hay palabras que poco a poco deben de ir cambiando porque no son la forma apropiada de hacer referencia a esa realidad. ¿Y cómo es que se puede ver esto? Bueno, pues resulta que aquí lo que tenemos es que hay palabras que se usaban antes, que se siguen utilizando en algunos lados, pero que de alguna manera
lo que implican es una revictimización o una victimización más para las niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, prostitución infantil. ¿La prostitución infantil es un concepto apropiado? La verdad es que no es un concepto apropiado. ¿Por qué no es un concepto apropiado? Porque hablar de la prostitución es hablar de una práctica que ha existido en la sociedad desde hace muchos años. Si ustedes leen algunos pasajes en la Biblia, ahí van a encontrar que se hace referencia a la prostitución, ¿verdad? Incluso hay una persona que se dedicaba a la prostitución que fue favorecida, digamos, con la bendición de Dios, que se le reconoció que lo que estaba haciendo realmente no era como para poder tirarle la piedra, ¿verdad? Bueno, pues la prostitución ha sido una práctica común en nuestra civilización y resulta que encontrar un país en donde que alguien se prostituya se considere un delito es difícil. La prostitución de una persona por sí misma no es un delito. Entonces, ¿por qué no es un delito la prostitución? Porque en general lo que considera la sociedad es que en la prostitución hay una relación entre dos personas. En esa relación que hay entre dos personas, hay una que está dispuesta a pagar por ciertos servicios y hay otra que está dispuesta a dar esos servicios a cambio de una remuneración. Son dos personas que están al mismo nivel. Hay simetría ahí, al mismo nivel. Una ofrece y la otra demanda. Cuando se da esa situación, ahí no hay un delito en términos generales, ¿ya? No hay un delito en ninguna parte del mundo. Entonces, es una práctica, y ahí que hay quienes lo llaman el oficio más viejo que existe en el mundo, ¿verdad? Pero es una relación de iguales. Ahora, ¿qué pasa cuando participa una niña, un niño o un adolescente? Cuando está participando una niña, un niño, un adolescente, pues no tengo una relación de iguales. Hay alguien que está dispuesto a pagar por esos servicios, pero el que va a dar los servicios no está al mismo nivel. Como no está al mismo nivel, eso no se puede llamar prostitución. ¿Eso qué es? Eso es prácticamente una asimetría y nos recuerda al concepto de abuso. Pero como está dispuesto a pagar por esos servicios, quiere decir que hay alguien que va a beneficiarse por este pago. Entonces, eso nos hace recordar el concepto de explotación. Entonces, cuando las niñas, niños o adolescentes participan en esas actividades de prostitución, no se puede llamar prostitución infantil, se debe llamar explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en actividades de prostitución, no prostitución infantil. Si yo la llamo prostitución infantil, estoy pensando que están al mismo nivel. Y ya hemos dicho varias veces que el niño no está al mismo nivel que el adulto y que el niño es una persona en proceso de formación. Entonces, eso no se puede llamar prostitución infantil. Se debe llamar explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en actividades de prostitución. Otro concepto más que se utilizaba normalmente era el de turismo sexual. ¿Cómo ocurre el turismo sexual? Bueno, como hemos dicho, ¿verdad? Los estados se comprometieron a tomar medidas legislativas para proteger a las niñas, niños y adolescentes. ¿Todos los estados protegieron a la vez a sus niñas, niños y adolescentes? No, no todos los estados protegieron a las niñas, niños y adolescentes al mismo momento. Por ejemplo, nosotros, Guatemala, aprobamos en Naciones Unidas en 1989 la Convención de los Derechos del Niño. Pero ¿cuándo logramos crear la ley que permite que esas obligaciones del Estado o que esos derechos asumidos por las niñas, niños y adolescentes realmente se realicen? Hasta el año 2003 con la ley PINA. O sea, ¿cuántos años nos tardamos para traer a nuestra legislación aquellos compromisos que asumimos en 1989? Estamos hablando de 14 años nos tardamos, ¿ya? 14 años para traer la convención al derecho interno. Entonces, ¿fuimos el país que lo hizo más rápido? No. ¿Fuimos el país que lo hizo más lento? Tampoco, ¿ya? O sea, hay quienes todavía se tardaron muchos más años. Y en ese contexto, entonces, la pregunta es, el agresor sexual dice, ay,
En este territorio ya hay una legislación que protege a las niñas, niños y adolescentes del abuso y la explotación sexual. Eso quiere decir que me pueden castigar si yo cometo el abuso, si yo exploto sexualmente a una niña. En este país ya no se puede. Entonces, ¿qué hicieron los agresores sexuales? Se desplazaron. Y entonces hacían viajes para ir a aquellos territorios en donde no estaba eso prohibido todavía. Eso se llamó turismo sexual. ¿Es correcto llamar a eso turismo sexual? Tampoco. ¿Por qué? Porque el turismo es una buena práctica. A todos nos gusta hacer turismo. Es gratificante, nos llena de energía. Nosotros en nuestras vacaciones hacemos turismo y ahí regresamos al año siguiente recargados de energía. Para la economía, el turismo es importante, es una de las actividades que económicamente más ha crecido y que aporta bastantes recursos, que permite el ingreso de bastantes divisas. No es la principal, obviamente, ¿verdad? Pero es una fuente importante de divisas para nuestro país. El turismo es una actividad importante para la economía, importante para la persona, porque vamos a relacionarlo con algo malo. Entonces, poco a poco se llegó a entender que lo que está ocurriendo ahí, cuando aquel se desplaza de aquel territorio en donde eso está prohibido para venir a este territorio en donde todavía no existe prohibición y lo que hace es obtener esos beneficios de carácter sexual de una niña, niño o adolescente y que normalmente lo que va a hacer es pagar o entregar un beneficio que puede ser económico, social o político, pues entonces, ¿qué es lo que se está dando ahí? Ya no lo llamemos turismo sexual, llamémoslo explotación sexual en viajes y turismo. Ahora, sobre todo en la época de la pandemia, como bien han dicho ustedes, se limitó la movilidad y entonces pobre agresor, ¿verdad? Ya no iba a poder llegar a aquel país en donde podía realizar esas conductas que prácticamente vulneran los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Entonces, como el pobre agresor ya no se podía desplazar a ese territorio, ¿qué hizo? Pues buscó mecanismos para poder seguir obteniendo una gratificación sexual. ¿Y qué consiguió? Lo mismo que nosotros. Así como nosotros decimos, ay, ¿cómo logro que las niñas, niños y adolescentes sigan educándose ahora que no se pueden desplazar hacia el centro educativo? A través del Internet, ¿verdad? Igual los agresores sexuales dijeron, ¿cómo logro obtener esa gratificación que no puedo porque no me puedo movilizar? Pues a través del Internet. Y entonces ahí empezó a usarse el concepto de el turismo sexual, pero ahora ya no físicamente como un viaje, como una actividad de desplazamiento, sino prácticamente como una actividad que se podía hacer en Mi línea. teléfono. Y entonces surge el turismo sexual infantil en cámaras web. Tampoco se dijo, eso ya no es apropiado, porque como insisto, lo que está ocurriendo ahí es que, si bien es cierto, estamos así como acá, ¿ya? Podríamos decir, estamos en un streaming, ¿ya? Estamos en una transmisión en directo, en vivo. Bueno, pues resulta que la diferencia es que aquí el contenido es una explicación que permite formar al equipo multidisciplinario para que obtenga su validación, pero pues resulta que también podría ser un contenido distinto. Podría haber de un lado a una niña, a un niño, a un adolescente realizando conductas de contenido sexual y del otro lado, pues las personas viendo esa transmisión, ese espectáculo, ¿verdad? Bueno, pues ahí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Aquel paga por ver. Entonces, no lo llamemos turismo sexual en cámaras web, llamémoslo como es. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Alguien está explotando sexualmente a esa niña, niño o adolescente. Entonces, llamémoslo así, explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, pero con medios tecnológicos. Y finalmente, la pornografía infantil. Como dijimos, el protocolo, la convención hace referencia a pornografía infantil, pero pornografía infantil ya no es un concepto que se debe utilizar. Ya el Comité de los Derechos del Niño recomendó sustituir este por el material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes. ¿Por qué no pornografía infantil? Porque la pornografía otra vez, primero, la palabra pornografía hace referencia a algo impreso, ¿ya? A algo impreso, imágenes, fotos. Y la verdad es que poco a poco la pornografía se ha ido generalizando. Ya no solamente son fotos, ya no solo son revistas, ya no solamente son imágenes.
hay videos y hay mucho más todavía. Entonces, poco a poco se debe dejar usar la palabra pornografía. Y no es infantil, ¿por qué? Porque en la pornografía lo que va a ocurrir es que hay dos personas. Una persona que está dispuesta a pagar para que otra pose en una foto, en un video o en cualquier otro material, y aquella que está dispuesta a posar a cambio de la remuneración. Dos personas que están al mismo nivel. Simetría. Pero si hay una niña, si hay un niño, si hay un adolescente, pues ahí no hay simetría. Ahí hay asimetría. Entonces no se puede llamar pornografía porque la pornografía es simetría. Entonces, ¿cómo se llama? Pues se llama material de abuso sexual, porque eso es lo que está ocurriendo. Esa imagen en donde aparece una niña sin ropa, esa imagen en donde aparece un niño sin ropa, lo que nos está evidenciando es que hubo abuso sexual, abuso sexual. Entonces, eso es material de abuso sexual, no pornografía infantil. Entonces, son los términos que poco a poco deben de ir cambiando. Bien. Así es como ha evolucionado entonces el abuso y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes a través del tiempo y vemos cómo prácticamente ahora es una práctica más común en línea, ¿verdad? Eh, para avanzar, vamos a hablar sobre los riesgos de Internet, de los cuales ya hemos tratado, pero hay tres más precisamente que vale la pena ir entendiendo. Uno es el grooming. ¿Y el grooming qué es? El grooming tiene que ver con ese acercamiento que tiene el adulto con la niña, con el niño, con el adolescente, en donde haciendo uso de palabras bonitas, ofrecimientos y demás, poco a poco gana la confianza. Eso tiene que ver con esa práctica que se hace con esos perritos que los llevan a las pet shop. Los perritos a veces llegan agresivos, nerviosos, molestos, incómodos, y ustedes se dan cuenta cómo en ese lugar son capaces de calmarlos y que poco a poco el mismo perrito vaya dejando que lo limpien, que le recorten el pelo, ¿verdad? ¿Eso qué fue? Eso es el grooming. Solo que ahora lo estamos viendo en otro contexto, ¿verdad? Estamos viendo esa relación en donde un adulto poco a poco gana la confianza de un niño, logra desinhibir al niño para poder obtener imágenes con contenido sexual. Ese grooming lo que implica es tres momentos, ¿verdad? La captación, el convencimiento y luego conseguir la finalidad que tiene el adulto de esas imágenes. Otro elemento importante es el sexting, que es una práctica peligrosa. ¿Y en qué consiste el sexting? El sexting consiste en el intercambio de imágenes. El intercambio de imágenes es un problema, ¿ya? No es un delito en ninguna parte del mundo intercambiar imágenes. Eh, Ahora, el intercambio de imágenes es texting. Texting es intercambiar imágenes. Pero cuando las imágenes que se intercambian tienen un contenido sexual, entonces se empieza a utilizar la palabra sexting. Sexting es intercambiar imágenes, videos o cualquier otro material que tenga contenido sexual. Eh, Como dije antes, si somos dos adultos que estamos intercambiando imágenes, ahí no hay problema. Pero ahora el problema se está dando en que muchas veces las adolescentes y los adolescentes empiezan a intercambiar imágenes. Y eso no es un delito tampoco, pero sí es una práctica peligrosa. ¿En dónde está el peligro? El peligro está en que uno deja de tener control de las imágenes que comparte a través del Internet. Cuando esas imágenes están en el Internet, cualquiera, en cualquier parte del mundo puede acceder a ellas. Y cuando accede, pues entonces da lugar a que se pueda dar el abuso o la explotación sexual. Entonces, ese es un problema en el cual hay que trabajar con las adolescentes y los adolescentes para que no estén subiendo imágenes que tengan contenido sexual, porque al final de cuentas ellos no saben quién va a acceder a esas imágenes y seguramente si ellos son conscientes de lo importante de la reputación digital, pues sabrán que ellos no quieren que en el futuro, cuando ya sean adultos, esas imágenes que hoy están compartiendo de adolescentes puedan verse por parte de otra persona. Entonces, es de ir orientando a las niñas y los adolescentes para que tengan cuidado con lo que comparten a través del Internet.
Y luego otro problema que hay es la sextorsión. Esta sí es un delito ahora y consiste en que hay quienes obtienen el material y luego vienen, por ejemplo, y le dicen a una chica, si no me das un material más explícito, pues entonces voy a publicar lo que ya me diste, o voy a informarle a tus amigos, o voy a decirle a tus maestros. Entonces la chica que está prácticamente siendo extorsionada ahí, muchas veces va a acceder a dar un material más explícito. Esto es la sextorsión. En el caso de un chico, normalmente en el caso de los chicos no es que pidan material más explícito, sino muchas veces lo que hacen es pedirles dinero. Si no me das una suma de dinero, voy a subir estas imágenes. Si no me pagas esta suma de dinero, voy a decirle a tus padres que me estás compartiendo estas imágenes. Voy a darle a conocer a tus maestros que esto es lo que me estás entregando. Entonces, bajo esas circunstancias, el chico accede a entregar esa suma de dinero. Esa práctica que está realizando esa persona, en donde a través de las amenazas está consiguiendo algo más, eso es lo que se conoce como sextorsión. En el caso de Guatemala, de estos tres que hemos hablado, el grooming, el sexting y sextorsión, pues el grooming ya está considerado como un delito. Si hay un adulto que contacta a una niña, un niño, un adolescente a través del Internet y le solicita imágenes, con el simple hecho de solicitar, no es necesario que el niño mande la imagen, con el simple hecho de solicitar, está cometiendo un delito y debiera ser denunciado. Ahora, si hay una niña, si hay un niño al que lo están amenazando, que si no realiza ciertas conductas en contra de su voluntad, van a publicar imágenes o videos que tienen de él, aun cuando no sean de él propiamente, sino sean simulados, pues de igual manera eso se considera como un delito en Guatemala. Entonces, ya para ir cerrando, les hago una presentación general de las cifras. La pandemia efectivamente trajo un aumento, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque las niñas, niños y adolescentes ahora estuvieron más en contacto en el Internet y por tanto fueron más vulnerables. Aquí tenemos algunas estadísticas que nos muestran cómo el abuso y la explotación sexual fue aumentando del 2019 al 2022. Nos damos cuenta que se ha duplicado. Aquí tenemos la consideración de las víctimas, ¿verdad? En cuanto al sexo, quiénes son las que se encuentran más vulnerables del 2020 al 2023, y prácticamente estamos hablando que el 93, el 97, el 96 o el 97% en cada uno de esos años ha sido víctimas niñas las que se tienen. Los niños raramente son víctimas. En general, existe más posibilidad de encontrar como víctima a una niña que a un niño. Las edades también son interesantes. Aquí tenemos las edades en las cuales encontramos a la mayor cantidad de víctimas. Si se dan cuenta, las barras están en los rangos de los 7 a los 13 años. Eh, Principalmente de los 11 a los 13 es donde están las barras más altas, pero podemos darnos cuenta cómo poco a poco va disminuyendo la barra de los 11 a los 13 años, ¿ya? La barra de los 11 a los 13 años tenía el 64%, igual 68%, y en el último año fue 54%. Es decir, cada vez hay menos víctimas de 11 a 13 años. Pero ¿qué pasa de 7 a 10 años? De 7 a 10 años en el 2020 eran 24%, pero ahora resulta que son el 41%. Entonces, cada vez los depredadores están prefiriendo a niñas y niñas más jóvenes entre los 7 y los 10 años. Entonces, si nosotros en nuestros hogares estamos abrigando a niños de 7 a 13 años, sabemos que ahí es donde existe la mayor posibilidad de encontrar a una víctima. Entonces tenemos que trabajar en la protección de ellos. Tenemos que orientarlos para que ellos se autoprotejan y tenemos que denunciar cuando nos enteremos de que alguno de ellos está siendo lamentablemente víctima de abuso o de explotación sexual. Aquí hay una clasificación de los reportes que nos interesa mostrar cómo es que van en aumento, ¿verdad? Del año 2019 al 2023. Vemos cómo cada año aumenta, aunque cada vez menos, con excepción del último año, que otra vez la tendencia fue hacia arriba, pero no importa, siempre que hay una niña, niño o adolescente, es preocupante. Aquí tenemos las cifras de Guatemala y resulta que en Guatemala para el año 2023 hubo 75.230 reportes que evidencian que hay una niña, niño o adolescente guatemalteco que está siendo víctima de abuso o de explotación sexual. Algo interesante es que mucho de ese material es autoproducido. ¿Qué quiere decir que es autoproducido? Quiere decir que
no se trata de que el agresor y la víctima se encuentren en el mismo espacio físico, ¿ya? No es de que en la misma habitación, en la misma sala, en la misma casa están el agresor y la víctima, sino que lo que ocurre es que el agresor se encuentra en otra parte del mundo, en otro país puede ser. Entonces, en ese contexto, pues lo que vamos a tener es que el Internet es el que está permitiendo la facilidad, es el niño el que abre la cámara, es el niño el que se toma el video, el que hace la foto y que la sube al Internet. Pero en esto de la autoproducción, entonces no hay que decir, ala, qué niños tan irresponsables, cómo hacen eso, ¿verdad? Y entonces ellos son culpables. No, hay que entender que muchas de estas niñas, niños y adolescentes que comparten estas imágenes son víctimas de una seducción, víctimas de una sextorsión, que es la que al final de cuentas los ha obligado a tener que compartir esas imágenes. Entonces, hay que ayudar a las niñas, niños y adolescentes para que sean conscientes de lo que puede pasar. Hay que ayudarlos para que cuando viven esta situación puedan acudir con nosotros. Y hay que informarnos nosotros para saber cómo abordar a esas niñas, niños y adolescentes que son víctimas y cómo acudir ante las autoridades correspondientes para hacer la denuncia. Porque algo que no podemos olvidar es que al final de cuentas todos tenemos la obligación de denunciar, ¿verdad? El artículo 44 de la ley Pina hace referencia a que todos tenemos la obligación de denunciar, y más cuando se trata, por ejemplo, en los procesos educativos, ¿verdad? Igual el artículo 117 hace referencia a que los procesos de protección de las niñas, niños y adolescentes, desde el proceso judicial, puede comenzar incluso de oficio, y eso quiere decir que de oficio es porque se puso en conocimiento de la autoridad, aunque no se haya presentado la denuncia. No es necesario presentar una denuncia para que se logre la protección de la niña, niño o adolescente. Simplemente es con hacerse el conocimiento de la autoridad para que ella actúe, porque ésta está obligada a actuar de oficio, no se requiere de una denuncia. Y aquí hay temas sobre cómo es que la ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas es la que viene y hace referencia a algunas actividades orientadas a la prevención, y el artículo 11, perdón, el decreto número 11/2022, que es prácticamente el que lleva 2 años de vigor y que incluyó ya a esas dos figuras que hemos dicho, la seducción de niñas, niños y adolescentes por el uso de tecnologías como un delito, y por el otro lado también incluyó como un delito el chantaje a niñas, niños y adolescentes mediante el uso de tecnologías de la información o medios tecnológicos. Cabalmente, las dos que hemos dicho, el grooming, por un lado, grooming o seducción, grooming se conoce internacionalmente, en nuestra legislación obviamente no se le podía poner grooming porque no es una palabra en español, ¿verdad? Entonces, la traducción que se utiliza para Guatemala es la de seducción. La seducción, o sea, el grooming internacionalmente, y el chantaje, que es lo que hemos dicho que es la sextorsión, son dos elementos que hoy ya han sido incluidos dentro de nuestra legislación penal para lograr la protección de las niñas, niños y adolescentes de ese abuso o de esa explotación sexual que puede darse en línea. Agradezco la atención entonces que me han dado y quedo abierto para poder atender las consultas que puedan dar. Bien, antes tenía abierto el micrófono ahí para poder participar, y ahora que ya es el momento, nos quedamos todos callados, ¿verdad? Bien, entonces, si no tienen ninguna duda, no tienen ninguna consulta, les agradezco la atención, les deseo suerte en su trabajo, eh, reconozco la importancia
de los hogares de protección en una sociedad como la guatemalteca. Sabemos sobre las problemáticas que se llevan para poder cuidar a las niñas, niños y adolescentes, pero es un esfuerzo en el que ustedes trabajan día a día y es de reconocer. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Velázquez, por compartir tan importante información. Sabemos que en temas de protección, las personas participantes pues se han ido formando, han ido aprendiendo sobre todo la experiencia de poder trabajar directamente con los niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la importancia de poder ir refrescando estos temas, ¿verdad? Y tener nueva información y sobre todo en materia de explotación sexual en línea, que es un tema que está pues bastante fuerte en la actualidad y que es tan cambiante, ¿verdad? Que es tan cambiante y necesario de podernos ir actualizando en estos temas. Así que le agradecemos mucho, licenciado Velázquez. Solo quisiera pedirle por favor a los participantes que puedan activar su cámara para que podamos tomar la fotografía antes de que se retire el expositor. Vamos a dar tiempecito a que todos activen su cámara. Bueno, muchísimas gracias. Perdón la demora, pero es que son varias personas, entonces tenía que tomar varias capturas. Les agradecemos mucho su participación. Recuerden poder hacer sus tareas en la plataforma de EduExpert, ¿verdad? Ya saben que el día de hoy se habilitan cuestionarios, se habilitan los documentos necesarios para poder ir avanzando y pues cualquier duda o consulta que tienen, pueden estar siempre disponible en el área del chat. Cualquier cosa, estoy ahí al pendiente. Por favor, llenen su registro de asistencia y primero Dios, nos vemos el próximo miércoles con el módulo número 5. Que tengan un excelente día. Gracias, igualmente. Adiós. Buenas tardes, good morning, buenas.